Siempre creí que una casa nueva significaba un nuevo comienzo. Uno seguro. Una página en blanco. Mi esposa Elena pensaba lo mismo. Acabábamos de instalarnos en nuestra vivienda de la urbanización Las Olivas, en las afueras de Madrid. Las cajas seguían apiladas hasta el techo en el garaje. El olor a pintura fresca aún impregnaba cada rincón. Por primera vez en años sentí que por fin habíamos dejado atrás el caos. Entonces llegó el ruido. Un chirrido agudo de neumáticos arañando el asfalto. El hedor a goma quemada. Un todoterreno blanco derrapó y se detuvo en seco justo delante de mi entrada. La matrícula traqueteó y cayó al suelo con un tintineo metálico. La puerta se abrió de golpe y allí estaba ella, Carmen Ruiz. Su pelo rubio formaba un casco rígido e inamovible. El rostro tenso. Mandíbula apretada. Una mano aferraba una carpeta como si fuera su insignia de autoridad. La otra plantada firmemente en la cadera. Me miró como si ya hubiera violado 10 normativas. No perteneces aquí. Soltó con voz plana pero afilada como cristal. Esta propiedad está bajo la jurisdicción de la comunidad de propietarios. Y tú tienes que marcharte. Me quedé helado. No porque dudara de mí, sino porque sabía que mentía. Esta casa y este terreno quedaban fuera de la línea de la comunidad. Lo comprobé 2 veces. 3 veces. Fui al ayuntamiento con una carpeta llena de escrituras selladas. Pero nada de eso importaba a Carmen. Elena salió al porche. Toalla aún en la mano. La voz de Carmen bajó. Pero lo bastante alta para que los vecinos que espiaban tras las cortinas lo oyeran. Consideradlo una advertencia. Tenéis 90 días. Dejó las palabras flotar como humo. Detrás de ella. Cortinas se movieron. Móviles se inclinaron en ventanas. Murmullos cruzaron los jardines bien cuidados. Carmen soltó una risa seca. Sin calor. Giró sobre sus tacones. Subió al todoterreno. Cerró de un portazo. El motor rugió y se marchó dejando el olor amargo a goma y autoridad en el aire. Yo me quedé allí, con la escritura todavía en la mano. Mis ojos fueron al viejo marcador de límites del catastro. De hormigón desgastado pero innegable. Y sin embargo Carmen acababa de declarar la guerra. Elena bajó los escalones y susurró, parece que acabamos de enfrentarnos a un ejército entero. Tragué saliva. El pecho pesado. El pulso ardiendo. Porque en el fondo sabía que la paz acababa de convertirse en campo de batalla. Y aquello solo era el primer disparo. La primera semana después de la emboscada en la entrada todo pareció tranquilo. Demasiado tranquilo. Pero el silencio tiene peso. De esos que se sienten en los huesos. Empezó con una carta. Doblada 2 veces. Deslizada bajo la puerta. El papel llevaba un membrete que parecía oficial a primera vista, águila y laurel. Letras gruesas. Pero al acercarla la tinta se corría por los bordes. Impresión barata. Falsa. Acta de infracción. Me acusaba de ajardinamiento no autorizado y modificaciones exteriores sin permiso. Ni siquiera habíamos sacado las macetas. Elena la leyó y negó con la cabeza. Esto ni siquiera es legal. Yo estuve de acuerdo. Pero el estómago se me encogió porque no era por la carta, sino por las miradas. Vecinos que nos habían saludado al llegar ahora desviaban la vista. Una cortina se cerró de golpe cuando saqué al perro. Un hombre que nunca había visto murmuró, las normas son las normas,
al cruzarse conmigo. La presión funcionaba. 2 días después apareció otra carta. Esta clavada con un clavo oxidado en la puerta del garaje. Letras en negrita, última advertencia. Al arrancarla vi el reflejo de mi cámara del garaje en la ventanilla del todoterreno de enfrente. Alguien vigilaba. Esa noche, mientras bajaba cajas al sótano, oí voces fuera. Bajas. Susurradas. Casi ensayadas. Me acerqué a la ventana. 2 figuras con linternas barrían mi jardín. Cinta métrica en una mano. Carpeta en la otra. Abrí la puerta y salí. ¿Puedo ayudarles? Se quedaron congelados. Uno, con chaleco reflectante. Carraspeó. Inspección rutinaria de la comunidad. Señor. Me reí. Rutinaria a las 11 de la noche. No contestó. Guardó la cinta y los dos se marcharon sin decir palabra. Su todoterreno ronroneó en la acera antes de alejarse. Los faros cortando mi césped. A la mañana siguiente otra carta. Esta escrita a mano. Letra inclinada. Corta, aquí no estás seguro. Ver. La guardé. La metí en una carpeta que había empezado a formar. Porque cualquier prueba, por pequeña que fuera, iba a importar. Elena notó las ojeras. Intentan asustarnos. Dijo en voz baja. La mano en mi hombro. Pero no saben con quién se la juegan. Tenía razón. Aún así el peso crecía cada día. Cada acta. Cada susurro. Cada inspección era otro ladrillo sobre mi pecho. Y aunque me repetía que solo eran papeles, en el fondo sabía que no se trataba de macetas ni pintura del garaje. Se trataba de control. Y el control nunca sale barato. A la tercera semana supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Las advertencias de Carmen no se desvanecían, se intensificaban. Y si algo he aprendido en la vida es que los matones solo gritan más cuando te callas. Así que empecé a investigar. El primer paso fue sencillo, el registro de la propiedad del ayuntamiento. Toda vivienda en esta zona tiene un rastro documental, licencias, planos, líneas de zonificación. Si había algo de verdad en la afirmación de Carmen de que mi parcela pertenecía a la comunidad, los documentos lo demostrarían. El funcionario. Un hombre mayor con gafas en la punta de la nariz. Tecleó mi dirección y sonrió de medio lado. Hijo. ¿Estás limpio? Esa parcela se separó de la urbanización en el 97. ¿Sin comunidad? Eres libre como el viento. Pedí copia sellada y la guardé como oro en paño. Una pieza de armadura. El siguiente movimiento fue menos oficial. Visité a Pepe, el vecino de la vieja furgoneta que veía en el bar. ¿Jubilado? Mecánico. Astuto como pocos y... por cómo hablaba. Nada fan de Carmen. Se apoyó en la barandilla del porche y escuchó mientras yo le contaba todo. Cuando le enseñé las actas falsas, su risa se convirtió en gruñido. El mismo truco que usó con los Martínez. Los de 2 casas más abajo. Los sepultó en papeles. Multas. Amenazas. Embargos inventados. Vendieron y se fueron del barrio. Carmen presumió en la junta. Lo llamó un cumplimiento por presión no punto. Me cayó como un mazazo. No era solo conmigo. Era un patrón.
Pepe escupió en la hierba. Tiene dos tipos que le hacen el trabajo sucio. Van con chalecos reflectantes y se hacen llamar inspectores de la comunidad. Yo digo que son matones con carpeta. Viven 3 calles más allá. Sin trabajo fijo. Cuídate. Le di las gracias y volví a casa con el pulso acelerado. Esa noche monté un plan. Cámaras exteriores, 2 en el garaje. Una en la trasera. Cámaras de caza ocultas en los setos apuntando a la calle. Grabadora de voz en el buzón. Activada por movimiento. Si los hombres de Carmen querían seguir rondando como buitres, capturaría cada paso. No tardó mucho. 3 noches después. A las 12:43. La cámara del seto los pilló. Los mismos 2 que Pepe me había advertido, chalecos reflectantes. Linternas cortando la oscuridad. Uno llevaba carpeta. El otro se arrodilló y clavó una estaca de madera en el borde de mi césped. Congelé la imagen y acerqué. La estaca llevaba una etiqueta naranja brillante, zona de expansión. Expansión. Se me heló la sangre. No se trataba de que yo incumpliera normas. Se trataba de que Carmen intentaba redibujar el mapa. Reclamar terreno que nunca fue suyo. Y yo estaba en medio. A la mañana siguiente fui a la línea de propiedad y encontré 5 estacas más. Todas clavadas durante la noche. Todas con la misma etiqueta. Las arranqué una a una y las alineé en el garaje. Pruebas. Intención clara. Pero Carmen no iba a parar. No ahora. Porque una vez que alguien como ella prueba el poder, no retrocede. Redobla la apuesta. Y algo me decía que el siguiente movimiento ya no sería papel ni estacas de madera. Sería personal. Las estacas aún estaban calientes en el garaje cuando el acoso se volvió feroz. Empezó sutil. Una llamada. Silencio. Clic. 2 horas después otra. A la 5ª llamada de la noche desenchufé el fijo y apagué el móvil. A la mañana siguiente una multa apareció bajo el limpiaparabrisas, aparcamiento no autorizado. 250 €. Pagar inmediatamente. Me reí. El coche estaba en mi propia entrada. Pero la risa no tenía alegría porque estaba claro que vigilaban. Siempre vigilaban. Al final de la semana el ritmo se volvió constante. Cubos de basura volcados al amanecer. Basura esparcida por la calle. Huevos lanzados contra la puerta del garaje. Ladridos de perros fuera de mi valla a las 2 de la madrugada. Seguidos de pasos que huían rápido en la noche. Cada acto pequeño parecía insignificante. Pero juntos formaban un asedio. Elena intentaba mantener la calma. Son cobardes. Susurró una tarde mientras limpiaba yema de la pared. No se atreven cara a cara. Se esconden detrás de notas y sombras. Quería creerlo. Pero en el fondo sabía que los matones escalan hasta que los paras. El siguiente paso me lo confirmó. Era sábado por la tarde cuando volví de la ferretería. Elena estaba en el jardín. Pálida como una sábana. Con un papel doblado en la mano. Lo dejaron en el porche. Dijo entregándomelo. Las palabras en negrita, marchaos ya. Última oportunidad. Y debajo. Una foto. Nuestro salón. Tomada desde la ventana. Se me cerró el pecho. No solo porque alguien había estado lo bastante cerca para fotografiar dentro de casa, sino porque en la imagen se veía a Elena doblando ropa.
ajena a que la observaban. Esa noche no dormí. Me senté en una silla junto a la ventana. Escopeta en el regazo. Oídos atentos a cada crujido del suelo. Max. Nuestro pastor mestizo. Estaba a mis pies gruñendo bajo cada vez que pasaban faros. A las 2:14 de la madrugada. Movimiento. Dos figuras otra vez en el borde del jardín. Uno levantó algo brillante. Parecía una palanca. Encendí los focos. El jardín estalló en luz blanca. Huyeron corriendo hacia el todoterreno aparcado más abajo. Corrí a la grabadora de la cámara. Saqué la tarjeta y la reproduje. Claros como el día. Sus caras granuladas pero reconocibles. Pepe tenía razón. Los mismos dos matones. A la mañana siguiente fui a casa de Pepe y le enseñé las imágenes. Maldijo por lo bajo. Son Vicente y Darío. Los perritos falderos de Carmen. Llevan años haciéndole el trabajo sucio. No eres el primero. Le pregunté por qué nadie los había parado. Pepe suspiró. Porque la gente tiene miedo. Carmen conoce secretos, deudas. Infidelidades. Errores. Los usa. El chantaje es su arma real. ¿Crees que esos dos actúan por lealtad? No. Le deben favores. Están atrapados. Todo encajaba. El silencio de los vecinos. Los susurros. La forma en que nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta. Carmen no dirigía solo una comunidad. Dirigía un pequeño imperio del miedo. Esa tarde, mientras revisaba las imágenes otra vez, Elena se inclinó sobre mi hombro. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Miré las estacas alineadas contra la pared del garaje. Las multas falsas apiladas en mi escritorio. La foto de nuestro salón. Esto termina ahora. Dije. Pero no vamos a luchar en sus términos. Vamos a exponerla. Por primera vez en semanas vi alivio en los ojos de Elena. Y también un poco de orgullo. Porque el miedo solo gana si lo permites. Y yo ya no lo permitía. El lunes por la mañana mi determinación había reemplazado al miedo. El miedo solo paraliza si se lo dejas. Pero si lo conviertes en propósito, te afila como una navaja. Empecé pequeño. Las grabaciones de Vicente y Darío fueron a 2 memorias USB. Una guardada en la caja fuerte. Otra a Pepe. Si los hombres de Carmen intentaban decir que me lo inventaba, tendríamos pruebas blindadas. Luego el rastro documental. Cada nota. Cada multa. Cada papel falso de la comunidad fue a una carpeta con fundas de plástico. Elena insistió en poner pestañas de colores, allanamiento. Amenazas. Vigilancia. Había trabajado en administración del ayuntamiento y cuando se trataba de organizar pruebas era una máquina. Creen que la intimidación es poder. Dijo mientras colocaba otra pestaña. Pero el papel siempre dice la verdad. Esa tarde Pepe me llamó. Tenía una caja de zapatos en su mesa de cocina. La guardo desde hace años. Murmuró. No me atrevía a tirarla. Dentro. Actas de reuniones. Recibos extraños. Notas de su difunta esposa. Y al fondo, un USB en una funda agrietada. ¿De dónde salió esto?, pregunté. Del viejo Jiménez de enfrente. Antes de morir me lo metió en la mano y dijo, no te fíes de Carmen.
Algún día lo necesitarás. Esa noche Elena y yo conectamos el USB en un portátil viejo. Lo que encontramos nos heló la sangre. Hojas de cálculo. Docenas. Con direcciones. Números de parcelas. Notas sobre expansión futura. Calles enteras marcadas en rojo con la palabra expulsar. Nuestra casa. En rojo brillante. Último bastión. Al lado. Una fecha, 90 días. Esto es un plano. Susurró Elena. Un plan para echar a quien no se doblegue. Y al pie del archivo. Un nombre en negrita, Marcos. Quienquiera que fuera Marcos. No era solo un vecino. Las notas hablaban de financiación asegurada. Engrasado legal y apoyo político. Esto era más grande que el mal genio de Carmen. Era una cadena. El paso siguiente era obvio. Necesitábamos corroboración. Fui al registro de la propiedad. El funcionario joven tecleó y frunció el ceño. Qué raro. Hay una solicitud para cambiar la calificación de tu parcela presentada hace 6 meses. Todavía pendiente. El pulso se me aceleró. ¿Quién la presentó? No puedo decir el nombre completo. Solo iniciales, MH. Salí con cara serena. Pero por dentro sentía que alguien había abierto una puerta de golpe. Carmen no solo agitaba carpetas. Ya había intentado mover las líneas legales. Esa misma tarde monté el sistema de cámaras definitivo, 4 esquinas de la casa. Lentes gran angular. Visión nocturna. Todo grabando directo a la nube. Carmen quería sombras. Perfecto. Yo iba a inundar el lugar de luz. Y efectivamente. La noche siguiente las cámaras captaron a Darío merodeando cerca de la bomba de la piscina. Se agachó. Manipuló algo y huyó cuando Max ladró. A la mañana siguiente el agua olía fuerte. A lejía pero más áspero. Elena arrugó la nariz. Eso no es cloro. Fui directo a la tienda de piscinas con una muestra. El dependiente olió. Frunció el ceño y volvió con un papel. Tricloro con aditivo. Y escucha, la semana pasada alguien compró 6 garrafas con tarjeta prepago. Mismo lote. Entrecerré los ojos. Hay cámaras aquí. Sonrió. Siempre. Al final del día tenía fotos. Granulosas pero suficientes. Carmen. Gafas de sol. Metiendo garrafas de químico en su maletero. La carpeta se llenaba rápido. Esa noche Elena se apoyó en mí y susurró, sabes que cuando enseñemos esto ya no hay vuelta atrás. No solo gritará. Explotará. Besé su frente. Pues que explote. Porque cuanto más fuerte explote, más gente verá la verdad. Y por primera vez desde que empezó todo sentí que algo cambiaba. No miedo. Sino control. Porque los matones prosperan en el silencio. Y nosotros estábamos a punto de subir el volumen. El centro comunitario olía a café quemado y cera de suelo. Las sillas plegables arañaban el linóleo mientras los vecinos entraban murmurando como feligreses antes del sermón. Al frente. Una pantalla de proyector brillaba azul. Esperando. Y en el centro. Carmen. Carpeta aferrada. Barbilla alta. Su casco rubio rociado en una inmovilidad desafiante. Esta es una reunión obligatoria. Anunció con voz cortante. La asistencia es preceptiva.
El incumplimiento conlleva multas. Oí algunos gruñidos. Pero nadie se atrevió a hablar. La gente llevaba demasiado tiempo bajo su mando. El miedo aún pesaba en la sala. Yo no. Me levanté. Carpeta en mano. Y carraspeé. Antes de empezar. Carmen. Me gustaría compartir algo. Sus ojos se entrecerraron. Esta es mi reunión. No tienes la palabra. Mi abogado. Sentado a mi lado. Se levantó. Sereno. En realidad. Según la ley de propiedad horizontal. Cualquier propietario tiene derecho a presentar material en una junta abierta. Tiene la palabra. Los labios de Carmen se apretaron. Pero hizo un gesto rígido. Bien. Diviértenos. Caminé al frente. Conecté el USB y la pantalla cobró vida. Primera imagen, fotograma congelado de mi cámara. 2 hombres. Vicente y Darío. Agachados junto a la bomba de la piscina. Uno con una garrafa de químico. Jadeos recorrieron la sala. ¿Eso? Dije con voz firme. Fue grabado a las 2:14 de la madrugada en mi jardín trasero. Allanamiento y manipulación. Siguiente diapositiva, recibo de la tienda de piscinas. Números de lote. Foto de la cámara de la tienda. La propia Carmen cargando garrafas en su maletero. Compradas con tarjeta prepago. El murmullo creció. Los vecinos se removían en sus asientos. Cruzando miradas. Carmen cruzó los brazos. Esto no prueba nada. Cualquiera pudo, pulsé otra vez. Apareció la hoja de cálculo. Filas de direcciones. Parcelas marcadas en rojo. La palabra, expulsar, en columnas. Y al pie. Nuestra propiedad, último bastión. 90 días. Silencio absoluto. Ni una tos. ¿Esto? Continué. Voz firme. Viene de un USB que me dio un vecino antes de morir. Muestra el plan a largo plazo de Carmen para limpiar parcelas para desarrollo. Las familias no pagaban solo cuotas. Estabais en la lista de expulsión. 1 a 1. La cara de Carmen se puso roja como un tomate. Mentiras. Nada de esto es admisible. Mi abogado tocó una carpeta. El registro del ayuntamiento muestra que alguien intentó reclasificar la parcela de mi cliente hace 6 meses. Iniciales MH. Los metadatos coinciden con los de esta hoja. No es coincidencia. Es conspiración. Entonces Pepe se levantó. Su voz tembló pero llegó lejos. Mi hija perdió su casa por el mismo engaño. Carmen la sangró hasta que vendió. ¿Y cuándo se fue? El supuesto promotor entró en semanas. ¿Os acordáis? Miró alrededor. Ojos húmedos. Os callasteis porque creíais estar solos. Pues ya no lo estáis. La presa se rompió. Voces surgieron de todos lados. Vecinos gritando sobre multas misteriosas. Infracciones repentinas. Intimidaciones que habían tragado en silencio. Carmen golpeó la carpeta contra la mesa. Papeles volando como hojas. Este es mi barrio. Yo pongo las normas. Vosotros no entendéis el orden. Justo entonces se abrieron las puertas. 2 inspectores del ayuntamiento entraron. Placas brillando. Carmen giró.
ojos como platos. ¿Qué es esto? Uno dijo con firmeza: señora Carmen Ruiz. Queda usted detenida por fraude, allanamiento y conspiración para apropiación de bienes inmuebles. Tiene que acompañarnos. Ella chilló, derribando la silla. No podéis. Tengo autoridad. Agarró un montón de papeles y los lanzó al aire. Las hojas llovieron mientras gritaba: yo soy la comunidad. Pero nadie se movió para ayudarla. No esta vez. La esposaron mientras forcejeaba. Tacones arañando. Pelo revuelto. Cámaras de 3 móviles distintos captaron cada segundo. Por la mañana el vídeo sería viral. Carmen. Reina de la carpeta. Arrastrada gritando mientras su imperio se derrumbaba. La sala quedó en silencio mucho después de que los inspectores se fueran. Entonces el anciano del fondo. El que años atrás dio el USB a Pepe. Susurró: os dije que la verdad sale. Un murmullo de asentimientos recorrió la sala. Hombros se relajaron. Por primera vez se sentía. El miedo se había roto. Me volví hacia Elena. Ella me apretó la mano. Se acabó. Pero negué con la cabeza. Para ella quizá. Pero no para quien la financiaba. Alguien llamado Marcos. Y mientras los vecinos se agrupaban hablando ahora con voces de alivio en vez de miedo. Supe que esta no era la batalla final. Solo el final del capítulo de Carmen. La mañana después de la junta el barrio se sentía distinto. El aire mismo parecía más ligero. Por primera vez desde que nos mudamos la gente nos saludaba al pasar. Tímidos pero sinceros. Como presos saliendo a la luz después de mucho encierro. La detención de Carmen había abierto de par en par la concha del silencio. Pero la victoria duró poco. El martes el sitio web oficial de la comunidad desapareció. Página en blanco donde antes estaban las cuotas. Actas y normas. El tesorero y la secretaria dimitieron en un solo correo. Ambos por motivos personales. Cobardes. Sabían que el barco se hundía y saltaron. Entonces llamó mi abogado. Su voz era baja. Medida. Tenemos un problema mayor. El registro del ayuntamiento había marcado la solicitud de reclasificación de mi parcela. Las iniciales MH. Pero el nombre completo en el expediente profundo era Marcos Ventura. Director del Fondo Inmobiliario Regional. El mismo fondo que, casualmente, había donado generosamente a la reelección de Carmen como presidenta 2 años atrás. Se me cayó el estómago. Esto no era política de barrio. Era dinero. Mucho dinero. Esa tarde Pepe y yo nos sentamos en su porche viendo encenderse las farolas. Se frotó las sienes. Ventura lleva años rondando esta zona. Habla de revitalización comunitaria. La verdad es que ve las casas como fichas de póker. La gente solo estorba. Asintió hacia mí. Carmen era su perro guardián. Pero los perros se reemplazan. Y el reemplazo llegó rápido. 2 días después. Folletos brillantes en todos los buzones. Un hombre sonriente en traje azul. Tomás Reyes. Presidente interino. Prometiendo una nueva era de transparencia y espíritu comunitario. Casi me reí. Creían que éramos tan ingenuos. Pero entonces cayó el verdadero martillo. El viernes por la tarde llegó una carta certificada. Dentro. Una notificación de incumplimiento firmada por el propio Reyes exigiendo que retirásemos la valla, no autorizada,
o enfrentaríamos multas crecientes de 500 euros por semana. La gracia, la valla en cuestión era el marcador de límites instalado por el ayuntamiento. Prueba de que nuestra casa quedaba fuera de la comunidad por completo. No era incompetencia. Era arrogancia. Esa noche, mientras organizaba la carpeta para una segunda ronda de pruebas, Elena se inclinó sobre mí. Nos están retando. Creen que nos cansaremos. Haremos las maletas y venderemos. Negué con la cabeza. Calculan mal. No nos vamos. Vamos a cavar más hondo. Y cavar dio resultado. La vieja caja de zapatos de Pepe tenía más que el USB. Bajo los recibos había un cuaderno pequeño. Tapa agrietada y descolorida. Dentro. Garabatos. Números de teléfono. Notas de reuniones. Una página me paró en seco. Reunión Marcos, Carmen, plan expansión fase 2 plazo fin de trimestre. Ya no era solo un nombre. Era una conexión. La semana siguiente Pepe me presentó a un policía jubilado llamado Harris. Había formado parte del llamado Comité de Seguridad de Carmen antes de que ella lo echara. Harris aún guardaba una carpeta con copias de informes que le habían obligado a falsificar. Y dentro de esa carpeta había una joya, un buzón de voz grabado que Carmen le dejó meses atrás. Su voz afilada y sibilante. Marcos dice que los últimos resistentes tienen que irse. Si no cumplen, hacedlo en silencio. Oír su nombre en voz alta me recorrió un escalofrío. Esto no era paranoia. Era conspiración capturada en sus propias palabras. Lo llevamos directo a mi abogado. Sus ojos se abrieron. Esto es oro. Vincula directamente a Marcos. Hay que guardarlo a salvo. Copias múltiples. Cadena de custodia. Ese fin de semana la presión subió otra vez. Primero forzaron mi buzón. Correo esparcido por la acera. Luego. Tarde el domingo. Un todoterreno negro se quedó parado al final de mi entrada casi 10 minutos. Sin luces. Solo una advertencia silenciosa. Max gruñó en su garganta. Elena susurró, nos vigilan. Asentí. Que vigilen. Cada segundo queda grabado. El lunes por la mañana la carpeta. El USB. El buzón de voz y los registros del ayuntamiento fueron a un sobresellado dirigido a la Fiscalía del Estado. Entregado en mano con acuse de recibo. El martes Carmen ya era noticia vieja. Pero el nombre de Marcos Ventura empezó a filtrarse. Susurros en el ayuntamiento. Un periodista husmeando. El tipo de atención que hombres como él odian más. Esa noche Pepe levantó un vaso de cerveza sin alcohol en su porche. Sacudiste el árbol. Hijo. Ahora veamos qué cae. Miré la calle donde los vecinos reían. Por fin libres de la sombra de Carmen. Por primera vez me permití respirar. Pero sabía que no había terminado. Los matones van y vienen. Pero el dinero. El que manejaba Ventura. No desaparece. Se entierra. Espera. Y la siguiente ronda venía. Lo sentía en el silencio. La noche en que ocurrió el aire estaba tan quieto que se oía ladrar a un perro 3 calles más allá. Me había acostado tarde. Carpeta de pruebas cerrada en la caja fuerte. Cámaras revisadas 2 veces. A la 1:47 de la madrugada el gruñido de Max cortó el silencio. No un ladrido. Bajo. Constante.
De esos que vibran en los huesos de un hombre. Me levanté de la cama. Saqué la escopeta del armario y me acerqué sigiloso a la ventana del salón. Los focos se encendieron por movimiento. Dos figuras se congelaron a mitad del jardín bajo la luz blanca. Uno llevaba una palanca. El otro una carpeta. Sí. Una carpeta. El más alto dio un paso adelante. Levantó una mano como si estuviéramos teniendo una conversación civil en una tarde soleada. El chaleco brillaba con un parche reflectante que decía, Inspector Municipal. Estáis en infracción del Código Municipal. Gritó. Voz amortiguada tras una bufanda. Necesitamos inspeccionar la propiedad inmediatamente. Casi me reí. ¿Inspector municipal a las 2 de la madrugada con una palanca? Abrí la ventana lo justo para que mi voz llegara. Elegisteis la casa equivocada. Esta propiedad está vigilada y cada palabra que decís queda grabada. El hombre se tensó. Su compañero siseó algo, señalando con la cabeza el todoterreno parado en la acera. Y entonces ocurrió rápido. Desde la calle faros se encendieron. Otro vehículo se acercó. Grava crujiendo. Puertas se cerraron de golpe. Policía local. Una voz tronó, aléjense de la propiedad. Los supuestos inspectores entraron en pánico. Uno soltó la palanca. El otro se arrancó el chaleco y echó a correr. Corrieron hacia su todoterreno. Neumáticos chirriando mientras se alejaban. El sargento Arlón en persona subió por la entrada. Gorra baja. Su compañero le seguía con linterna. ¿Todo bien? Asentí bajando la escopeta. Se hicieron pasar por inspectores municipales. El bigote de Arlón se movió. Gracioso. Los inspectores municipales no llevan parches de tienda online de disfraces. Se agachó. Recogió el chaleco abandonado y miró la etiqueta interior. Hecho en China. 1999, sentí como se me tensaba la mandíbula. Carmen podía estar esposada. Pero sus sustitutos jugaban el mismo juego. Distintos actores. Mismo guión. Arlón miró las cámaras en los aleros. ¿Lo tienes grabado todo? Cada segundo. Sonrió. A la fiscalía le va a encantar. A la mañana siguiente la noticia corrió rápido. Vecinos susurraban sobre la redada municipal en mi casa. Como dos hombres con placas falsas habían sido echados por la policía. Algunos se pusieron nerviosos otra vez, retirándose a sus casas. Otros se envalentonaron, enfadados porque la farsa había ido demasiado lejos. Pero la vieja red de Carmen no había terminado. Al mediodía cada buzón del bloque llevaba un nuevo folleto. Letras rojas gruesas gritando, emergencia comunitaria. Inspecciones obligatorias de cumplimiento empiezan inmediatamente. Abajo. Firma, Tomás Reyes. Presidente interino. Arrugué el mío y lo tiré al montón de multas falsas de mi escritorio. Elena negó con la cabeza. Están redoblando. Lo que significa. Dije. Que están desesperados. Esa tarde Pepe llamó a la puerta con Harris. El policía jubilado. Harris tenía cara grave. No te va a gustar esto, dijo deslizando un móvil sobre la mesa. En la pantalla, un hilo de mensajes. Los viejos contactos de Harris aún le pasaban migajas. Y este era fresco. Marcos. Empujón final. Si no se va, descréditalo.
Haz que parezca inestable. Plazo sigue en pie. Exhalé despacio. Así que ese era el nuevo plan. Si no podían asustarnos, nos mancharían. Y efectivamente, la mancha empezó. Un blog local anónimo publicó al día siguiente: vecino agresivo amenaza con armas a voluntarios de la comunidad. Fotos granuladas de mis cámaras manipuladas, la escopeta editada para parecer que la agitaba en la calle en vez de estar en mi salón. La sección de comentarios explotó. Mitad del barrio hablando de vigilantes peligrosos. La otra mitad defendiéndome. No hacía falta adivinar qué bando quería Marcos más fuerte. Esa noche encontré una nueva carta bajo la puerta. Escrita a mano. Letra irregular. Marchaos mientras podáis. Marcos siempre gana. Por un momento el peso apretó fuerte. Marcos no era un vecino con demasiado tiempo libre. Era dinero. Contactos. Engrasado político. Pero entonces recordé la cara de Carmen cuando sacaron las placas. La forma en que su imperio del miedo se derrumbó en una sola noche. El dinero puede comprar silencio. Pero no puede comprar verdad. Metí la carta en una funda de plástico. La deslicé en la carpeta y miré a Elena. Han cometido su error. Creen que estamos aislados. Pero mañana por la noche en la junta de emergencia de la comunidad les enseñaremos todo lo que tenemos. Sus ojos brillaron. Una chispa de orgullo cortando semanas de tensión. Pues hagámoslo contar. Y mientras yacía despierto escuchando roncar a Max al pie de la cama, me di cuenta de algo. El acoso se había convertido en guerra. Y las guerras no se ganan escondiéndose. Se ganan a la vista de todos. El juzgado del ayuntamiento olía a polvo y sudor nervioso. Filas de bancos duros llenos de vecinos. Periodistas. Incluso gente de fuera de la urbanización que había oído los rumores. Al frente estaba Carmen. Ahora con ropa civil. Pero todavía aferrada a la carpeta como si fuera una corona. Su pelo no estaba tan perfecto. Rociado pero deshilachado en los bordes. A su izquierda, Tomás Reyes sentado con cara de piedra. Labios apretados. A su derecha, un abogado defensor pasando páginas como si pudiera conjurar milagros del aire. Y en la galería, yo con Elena, Pepe, Harris y media urbanización. Mi carpeta de pruebas sobre las rodillas. Pulgar presionando el lomo como si fuera un arma. La jueza. Mujer canosa con gafas afiladas. Llamó al orden. Este juzgado escuchará las pruebas sobre las alegaciones de fraude, acoso y conspiración relacionadas con la comunidad de propietarios de las olivas. Carmen se levantó de un salto. Señoría, estas acusaciones son infundadas. Yo soy la presidenta legítima, siéntese. Señora Ruiz. Cortó la jueza. Hablará cuando se le llame. La sala soltó risitas. Por una vez Carmen no controlaba. Mi abogado empezó sencillo. Presentó las grabaciones de allanamiento. Vicente y Darío junto a la bomba de la piscina. El proyector proyectó sus caras granuladas en la pared del juzgado. Miembros del llamado Comité de Seguridad. Dijo mi abogado. Actuando por orden de la señora Ruiz. Carmen negó con violencia. Nunca les dije que, pero la jueza levantó una mano. Señora Ruiz. Su abogado hablará por usted. Luego vinieron los recibos de la tienda de piscinas. La foto de seguridad de la propia Carmen cargando garrafas de químico en su maletero.
El dependiente ya había declarado bajo juramento. Los susurros en la galería crecieron. Después la hoja de cálculo. Filas de direcciones marcadas en rojo. Las palabras, expulsar. 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 Elena se inclinó hacia adelante. Hablando suave pero firme. Esto no era sobre comunidad. Era sobre despejar casas para desarrollo. Y si alguien lo duda, pulsó y apareció la última diapositiva. El buzón de voz. La voz de Carmen. Afilada e inconfundible. Marcos dice que los últimos resistentes tienen que irse. Si no cumplen, hacedlo en silencio. La sala se congeló. Hasta la jueza se inclinó hacia adelante. Reproduzca eso otra vez. Lo hicimos. El abogado de Carmen enterró la cara en las manos. Carmen golpeó la carpeta contra la mesa tan fuerte que se agrietó. Papeles revolotearon al suelo. No entendéis. Gritó. Voz quebrándose en la sala. Este barrio se vendría abajo sin mí. Le di orden. ¿Estructura? Y Marcos prometió, se detuvo. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Las cejas de la jueza se arquearon. ¿Marcos quién? La cara de Carmen perdió todo el color. Yo quería decir, los periodistas garabateaban furiosos. Cámaras clicaban. Mi abogado no necesitó empujar más. La admisión flotaba en el aire como humo después de un disparo. Señoría, dijo simplemente. La conspiración habla por sí sola. La silla de Carmen chirrió cuando se levantó otra vez. Tenía autoridad. ¿Me oís? Yo era la ley aquí. No podéis quitármela. La jueza golpeó el mazo. Orden. Un escándalo más y la declaró en desacato. Pero Carmen no paró. Agarró un montón de actas falsas y las lanzó como confeti. Las hojas revolotearon por la sala. Todos vosotros firmasteis para esto. Me debíais lealtad. ¿Y tú? Señaló directamente a mí. Ojos desquiciados. Tú lo arruinaste todo. Los agentes se acercaron. Forcejeó. Pateando. Gritando. Carpeta girando como un arma hasta que se partió en dos. Marcos os enterrará a todos. Chilló mientras la arrastraban fuera de la sala. ¿Creéis que esto termina conmigo? No tenéis idea de lo que viene. La puerta se cerró de golpe. El silencio que siguió fue atronador. La jueza se recolocó las gafas. Este juzgado encuentra motivos suficientes para remitir estos hechos a la Fiscalía y ordena medidas cautelares inmediatas que paralizan todas las actividades bajo el liderazgo de la señora Ruiz. Además, el juzgado reconoce la propiedad del demandante como fuera de la jurisdicción de la comunidad. Exenta de forma permanente. Un jadeo recorrió la sala. Luego aplausos. Aplausos de verdad. Resonando contra las paredes. Vecinos aplaudían. Algunos hasta vitoreaban. Pepe se limpió una lágrima. Harris se inclinó y murmuró, nunca pensé que viviría para ver cómo la cortaban las alas. La jueza golpeó el mazo otra vez. Orden. Esto no es un circo. Pero ni ella pudo ocultar la leve sonrisa que tiraba de sus labios. Fuera del juzgado la prensa nos asaltó. Cámaras en las caras. Micrófonos empujados. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cree que Marcos Ventura está implicado? Dije solo una línea, solo queríamos vivir en paz. Pero la paz requiere verdad. Y la verdad por fin ha salido.
Esa noche el barrio estuvo en silencio por primera vez en meses. Sin pasos nocturnos. Sin llamadas de tono muerto. Solo el zumbido de los grillos y la respiración tranquila de la libertad. Elena y yo nos sentamos en el porche con Max a nuestros pies. Pepe se acercó levantando una botella de cerveza sin alcohol. Por la supervivencia. Dijo. Brindamos. Pero incluso mientras reíamos no pude quitarme de los oídos el último grito de Carmen. Marcos os enterrará a todos. Porque los matones se derrumban rápido. Pero los hombres que los financian juegan a largo plazo. Y tenía la sensación de que el juego de Marcos Ventura no había terminado. Ni mucho menos. Durante un tiempo después de la sentencia el barrio sonó distinto. Sin ralentí nocturno. Sin susurros frenéticos en la acera. Sin inspecciones después de oscurecer. Solo grillos y aspersores. Luces de porche y risas bajas. El sonido que debe tener una calle cuando la gente recuerda que son vecinos. No informadores. El ayuntamiento envió un equipo la semana siguiente. Desatornillaron el cartel de la comunidad en la entrada. Madera desgastada. Letras doradas borradas por años de miedo. Bajó con un crujido astillado. La gente aplaudió sin querer. Alguien silbó. Pepe saludó los postes vacíos como un veterano enterrando un mal recuerdo. Los nuevos marcadores de límites llegaron el mismo día. Hormigón fresco. Sellos limpios. Coordenadas grabadas tan profundas que ni 100 años de lluvia las borrarían. Pasé los dedos por los números. Fríos. Sólidos. Innegables. Parece definitivo. Dijo Elena. Lo es. Le contesté. En el papel y donde cuenta. El nombre de Carmen desapareció de la página de dirección. Luego de las actas. Luego de los chismes. Así entierran los pueblos a un tirano. No con estatuas ni discursos. Sino olvidando que alguna vez importó. Cuando alguien hablaba de ella lo hacía en voz baja. Como una historia que cuentas a los niños para que cierren la puerta con llave. La fiscalía presentó cargos: fraude, allanamiento, conspiración. Tomás Reyes hizo un acuerdo a regañadientes y dimitió por motivos de salud. Vicente y Darío se declararon culpables de cargos menores. Servicios comunitarios con chalecos naranja. Cabezas gachas junto a la autovía. 2 sombras a pleno sol. Harris negó con la cabeza cuando pasamos en coche. ¿Cobardes? Dijo. Pero cobardes útiles para la justicia por una vez. ¿La carpeta? Nuestro grueso registro tabulado de papel y verdad. Fue a la caja fuerte. Elena etiquetó el lomo, las olivas. Caso cerrado. Nos llegó un cheque por correo. Restitución. Decía la carta. No suficiente para borrar meses de nudos en el estómago. Pero suficiente para cambiar la puerta principal. Pintar el garaje manchado y poner una valla sólida alrededor de la piscina. Max aprueba la valla. La patrulla como un soldado al que por fin dan una muralla que guardar. Los vecinos empezaron a pasar otra vez. Un pastel en el porche. Una nota doblada: siento haberme callado. Un apretón de manos que duraba un segundo de más. Una disculpa enterrada en el agarre. La gente que ha vivido bajo una carpeta estudia tu cara después de la tormenta. Intentando decidir si les culpas por la lluvia. Yo no. Ya no. El miedo hace ciudadanos pobres de todos. La verdad nos convierte otra vez en vecinos.
Hicimos una pequeña reunión bajo el roble. Comida compartida. Niños con polos. Lo ordinario que parece lujo después de un asedio. Harris trajo una pantalla portátil y, a petición, puso el vídeo del ayuntamiento del cartel bajando. La gente vitoreó por segunda vez. Pepe brindó con cerveza sin alcohol. Por las líneas que se quedan quietas. Dijo. Y por la gente que también. Mientras el sol se hundía, Elena me apretó la mano. Ganamos. Dijo. No era pregunta. Sí. Contesté. No era fanfarronería. Pero las noches son cosas honestas. No halagan. Y más tarde. Cuando el porche quedó en silencio y Max roncaba junto a la barandilla. Un pensamiento más oscuro se deslizó junto al alivio. Carmen había gritado una promesa al salir. Marcos os enterrará a todos. Carmen era pasado. Marcos pertenecía al futuro. Una semana después llegó la prueba. No una amenaza. ¿Peor? Una sonrisa. Una carta en papel caro con logo elegante. Fondo Inmobiliario Regional. Felicitaba a nuestra urbanización por un robusto proceso cívico. Luego flotaba la idea de asociaciones para mejorar el valor comunitario. Adjuntaba renders brillantes de adosados. Un club reluciente. Un corredor revitalizado que... Pura coincidencia. Se tragaba las parcelas de esquina que Carmen había marcado en rojo en su hoja de cálculo. Sin amenazas. Sin multas. Solo dinero con uñas limpias. Llevé el paquete al porche de Pepe. Lo hojeó y resopló. Distinta hoja. Mismo corte. Llamamos a Harris. Lo leyó 2 veces. Legal. Ulie. Te sonreirán hasta que vendas lo que la carpeta no pudo quitarte. Se recostó. Ojos en la calle que había protegido toda su carrera. Hay más de una forma de mover una valla. No entramos en pánico. Planeamos. La siguiente junta de la comunidad ya no era técnicamente comunidad, sino asamblea de vecinos con café en vez de mazo, fue la más concurrida en años. Sin podio. Sin carpeta. Solo sillas plegables en círculo y un proyector en una mesa plegable. Mostramos la carta. Mostramos los renders. Mostramos un mapa de nuestras parcelas existentes y los impuestos que subirían como tormenta de verano si el plan salía adelante. Luego votamos. No por miedo. Por principio. Un pacto sencillo como una promesa y el doble de fuerte. Ninguna gobernanza externa sin voto vecinal. Ninguna venta de derechos comunes sin supermayoría. Transparencia por defecto. Cámaras si las quieres. Jardines si te placen. Porches donde las conversaciones duran más que los rumores. Firmamos con bolígrafos y sonrisas cansadas. Una valla de papel que la ley respetaría porque la gente la respetaba. La carta del promotor nunca recibió respuesta. Fue archivada. Una tarde. Ya cerca del otoño. Un sedán negro pasó despacio por delante de mi casa y se detuvo en la esquina. El conductor ni me miró. No hacía falta. Levanté el móvil y fotografié la matrícula. Siguió su camino. No envié la foto a ningún sitio. Todavía no. La imprimí y la metí detrás de la tapa de la carpeta. Donde guardo las cosas que podrían importar si el futuro pregunta. Volvió la paz. No la ingenua.
La que sabe lo rápido que el asfalto puede marcarse con huellas de neumáticos. Lo afiladas que pueden cortar las esquinas de una carpeta. Dejamos las cámaras puestas. Dejamos las luces con temporizador. Dejamos las sillas en el porche porque la paz hay que vivirla. No guardarla bajo llave. Algunas noches los vecinos siguen pasando. Intercambiamos historias pequeñas. De las que mantienen humana una calle. ¿Recordáis la noche que bajaron el cartel?, pregunta Pepe. Asentimos. Recordamos. En noches tranquilas paseo la línea de propiedad. Toco el hormigón frío del marcador y susurro los números para mí como un credo. Las líneas importan. El papel importa. La gente importa más. ¿Y si llega el día en que vuelvan las cartas sonrientes o los sedanes se queden más tiempo o crezcan nuevas carpetas en la maleza? Bueno. Sabemos dónde está la carpeta. Sabemos cómo reunirnos. Sabemos cómo hablar. La tormenta nos enseñó más que miedo. Nos enseñó a plantar cara. Empezó con susurros. Un nombre pasado en voz baja en el bar. Llevado como corriente por los pasillos de la ferretería. Marcos. No de esos nombres que oyes una vez y olvidas. Este se pegaba como humo en habitación cerrada. No lo vimos enseguida. Lo sentimos. Primero las postales de inmobiliarias. Demasiado brillantes. Demasiado frecuentes. Una familia sonriente delante de casas modelo. Impresas en papel satinado más grueso que el informe presupuestario del ayuntamiento. Oportunidades de crecimiento en las Olivas. ¿Decían? Extraño. Porque ya no éramos comunidad. Pero alguien había pagado suficiente para enviar a cada casa 2 veces en una semana. Luego llegaron los topógrafos. Camionetas nuevas. Sin logos. Hombres con carpetas caminando por los límites al amanecer. No contestaban preguntas. Solo sonreían tensos y decían, solo confirmando líneas para desarrollo futuro. Harris bajó al ayuntamiento. Placa aún reluciente aunque llevaba 3 años jubilado. Volvió con una carpeta fina y cara de piedra. Solicitudes presentadas bajo una sociedad pantalla. Variaciones de zonificación pedidas. Tenían abogados que olían a despachos de mármol. Pepe negó con la cabeza. Ese es Marcos. Resultó que Marcos no era un fantasma. Era un promotor. Un depredador pulido con bolsillos profundos y paciencia aún más profunda. Se había colado en el momento en que cayó Carmen. Comprando pagarés de hipotecas en apuros. Recogiendo embargos de familias demasiado cansadas para luchar. Donde Carmen ladraba. Marcos susurraba, donde ella blandía la carpeta como arma. Él manejaba contratos y sobres cerrados. Los vecinos lo vieron primero en el juzgado, traje impecable. Pelo plateado. Apretón de manos demasiado cálido para la estación. No se presentó como Marcos. Se llamaba director regional. Pero el nombre viajaba más rápido que su sonrisa. Una tarde recibí una carta entregada en mano. Sin franqueo. Papel crujiente. Iniciales en relieve. Estimado señor Mendoza. Empezaba. Educado como invitación a cenar. Nosotros. Del Fondo Inmobiliario Regional. Quisiéramos discutir un acuerdo mutuamente beneficioso respecto a su propiedad. Su parcela es clave para una visión que mejorará toda la comunidad. Por supuesto ofrecemos compensación por encima del valor de mercado. Terminaba con un número de teléfono. Sin firma.
Solo una M inclinada y gruesa. La doblé una vez. 2. Y la metí en la carpeta. Mis manos olían ligeramente a tinta. Mi instinto olía a problemas. Esa noche Elena me encontró en el porche mirando la oscuridad. ¿Qué quería?, preguntó. Comprarme. ¿Lo estás considerando? Me reí. Pero sonó frágil. Ni en esta vida. A la mañana siguiente Pepe llamó. Misma carta. Misma M. Y Harris. Y 2 familias del extremo del bloque. Familias ya estiradas. Hipotecas pesadas. Tentación envuelta en papel de lino. Al final de la semana 4 casas tenían carteles de «Se vende». No los de plástico barato. Los pesados. Clavados profundo. Marcos no era Carmen. No gritaría. No asaltaría mi jardín con falsos inspectores. No. Esperaría. Ofrecería sonrisas. Cheques. Promesas. Nos vaciaría una escritura cada vez. Me senté con la carpeta en el regazo. Su peso apretando mis rodillas. Las pruebas habían vencido a Carmen. ¿Serían suficientes contra Marcos? Porque Marcos no rompía normas. Las reescribía. Y esta vez la batalla no era por vallas. Era por futuros. El folleto apareció en cada puerta. Sin sobre. Sin remitente. Solo una hoja doblada metida bajo los felpudos y encajada en buzones. Foro de visión comunitaria este jueves. 7. Centro Comunitario Las Olivas. Refrigerio incluido. Parecía inofensivo. Pero Harris vio la letra pequeña abajo, patrocinado por el Fondo Inmobiliario Regional. Marcos había hecho su movimiento. Fuimos de todos modos. Curiosidad. Miedo. Orgullo terco. Nos atrajo como polillas. El centro comunitario olía ligeramente a café y cera. Las sillas plegables chirriaron al sentarnos. Vecinos que no se hablaban desde meses ahora susurraban hombro con hombro. Las luces del escenario zumbaron. Y entonces apareció él. Marcos. Pelo plateado peinado justo. Traje lo bastante afilado para cortar cristal. No llevaba carpeta. Solo una carpeta fina como una hoja. Su sonrisa se abrió amplia. Ensayada. Demasiado blanca bajo los fluorescentes. Señoras y señores. Empezó. Voz cálida. Profunda. Sin prisa. No vengo como extraño. Sino como vecino. Creo en las olivas. Creo en lo que puede ser. Pulsó el mando y la pantalla detrás se iluminó. Renderizados de parques. Columpios. Fuentes brillantes. Familias de fotos de stock perfectas reían en céspedes cuidados. La presentación brillaba como una promesa. Habló de mejora. Revitalización. Oportunidad. Pintó sueños con brochazos anchos. Nuevas tiendas. Mejores colegios. Valores de propiedad en alza. La sala se inclinó hacia adelante. Entonces Harris se levantó. Sin micrófono. Sin presentación. Solo su figura de policía jubilado y voz grave. ¿Y quién paga todo eso? Pausa. Marcos sonrió como si esperara la pregunta. Todos compartimos el coste. Naturalmente. Pero es una inversión.
En vuestros hijos. En vuestras casas. En vuestra tranquilidad. Pepe soltó una risa seca. ¿Tranquilidad? He tenido más tranquilidad arrancando malas hierbas que viviendo bajo la carpeta de Carmen. La sala se removió. Murmullos creciendo. Marcos no se inmutó. Abrió las manos. Palmas arriba. Entiendo que el pasado ha dejado cicatrices. Pero yo no soy Carmen. Estoy aquí para curar. No para dañar. Me levanté entonces. Carpeta en mano. La abrí. Páginas susurrando como hojas secas. ¿Curar? Entonces, ¿por qué estas cartas? ¿Por qué presionar a familias con ofertas irrepetibles? ¿Por qué los topógrafos sin marcar al amanecer? La carpeta se cerró de golpe. El sonido cortó la sala. La sonrisa de Marcos vaciló solo un latido. Pero volvió. Suave como seda. El progreso a veces parece presión. Lo admito. Pero la presión hace diamantes. Esa frase. Pulida. Ensayada. Sabía mal en el aire. Desde la última fila el anciano. Don Manuel. Callado como el polvo hasta entonces. Levantó su bastón. Su voz era fina pero llegó. He visto esos diamantes antes. Construyeron autopistas a través de la finca de mi primo. Le prometieron riquezas. Le dejaron polvo. El silencio que siguió pesó. Marcos cerró su carpeta despacio. El cambio viene. Dijo suave. Conmigo lo guiáis. Sin mí os aplasta. Y así. Sin más. Bajó del escenario. Recorrió el pasillo. Estrechó unas manos y salió del edificio. La puerta se cerró. La sala exhaló. No nos engañó. Ya no. Pero una verdad se nos pegó. Más pesada que el olor a café en aquella sala. Marcos no pedía. Advertía. La mañana después de la visión de Marcos el barrio zumbaba como un avispero removido. Algunos estaban deslumbrados por las diapositivas brillantes y las promesas melosas. Otros, como yo, saboreábamos el veneno debajo. Harris apareció primero en mi porche. Aún con su chaqueta descolorida de sargento. Café humeando en vaso de papel. No podemos quedarnos sentados esperando. Dijo. Marcos juega al ajedrez. Hora de jugar nosotros también. Extendimos papeles sobre mi mesa de cocina. Copias de escrituras. Mapas catastrales. Capturas de registros alterados. La carpeta de la noche anterior estaba en el centro como un arma cargada. Elena resaltó fechas con mano firme. Su instinto de periodista convertía cada hueco en una pista. A media mañana se unió Pepe. Arrastrando a su hijo adolescente que sabía más de ordenadores que todos nosotros juntos. El chico abrió su portátil. Dedos volando. Si alguien editó el sistema del ayuntamiento. Murmuró. Quedarán huellas de registro. Marcas de tiempo. Aunque intentaran borrarlas. La impresora tosió a la vida. Las pruebas se apilaron más altas. Esa tarde convocamos una reunión tranquila. No de las con folletos y refrigerio. Sino de boca en boca. Susurrada por vallas y entradas. Al anochecer 2 docenas de vecinos estaban sentados en sillas plegables en el garaje de Harris. El aire espeso de serrín y tensión. Hablé primero.
Marcos no está comprando tranquilidad. Nos está comprando uno a uno. Mi casa fue solo el principio. ¿Jadeos? Murmullos. Doña Manuel negó con la cabeza. Hicieron lo mismo en la manzana de mi hermano. Le prometieron mejoras. Lo dejaron en bancarrota. Harris se inclinó hacia adelante. Su voz llevaba el peso de una placa guardada pero nunca olvidada. Tenemos dos caminos. Rendirse y esperar que Marcos nos perdone. O luchar con papel. No con horcas. Documentamos todo. Cada carta. Cada visita. Cada furgoneta sin marcar. Construimos un expediente que ningún juez pueda ignorar. La sala se quedó callada. Caras endurecidas. El miedo se convirtió en determinación. Don Manuel levantó el bastón. Todavía tengo ese USB. Dijo. Voz temblorosa. Más mapas. Más nombres. Intentarán el mismo truco aquí. No veré a mis nietos echados como ganado. El adolescente insertó el USB. Pantallas llenas de mapas de parcelas. Círculos rojos. Notas en taquigrafía. Manzanas enteras marcadas, expulsar. Las olivas brillaba en el centro como diana. Nos quedamos en silencio. Solo el zumbido de la luz del garaje. Finalmente Elena rompió el silencio. Entonces luchamos. No solo por nosotros, sino por todos los de esa lista. Asentimientos alrededor. Pepe apretó los puños. ¿Cómo contraatacamos? Miré a Harris. Asintió una vez. La semana que viene. Dijo. Presentamos orden de alejamiento temporal y llevamos cada prueba al investigador del ayuntamiento. Si Marcos quiere jugar a juegos de sombras. Perfecto. Lo arrastraremos a la luz. El plan estaba listo. Pero mientras nos dispersábamos esa noche no pude quitarme el escalofrío porque hombres como Marcos no esperan educadamente el papeleo. Y tenía la sensación de que su contraataque ya estaba en marcha. Empezó con las luces. Una a una. Las farolas de las olivas parpadearon. Zumbaron y se apagaron. Nuestra manzana se hundió en un mosaico de sombras. Desde mi porche oí el ronroneo bajo de un generador toser y ahogarse. El aire olía fuerte. A plástico quemado mezclado con cloro. Sabía que no era un apagón. Era sabotaje. Dentro. Elena agarró el teléfono. Intentó marcar. Tono muerto. Líneas bloqueadas. Hasta las barras de móvil habían desaparecido. En algún sitio cercano un inhibidor de señal pulsaba dientes invisibles a través de la noche. Salí sigiloso. Cámara ya enganchada a la chaqueta. Pequeña linterna en la mano. Harris me había advertido, registra todo. Incluso la oscuridad. Calle abajo. Movimiento. Una silueta se agachó entre buzones. Rápida. Baja. Me agaché detrás del roble junto a mi entrada. Corazón martilleando contra la corteza. Luego el crujido de cristal. La luz del porche de mi vecino explotó en una lluvia de chispas. La figura se sobresaltó. Tropezó con la manguera del jardín. Cayó despatarrado sobre la grava. Entonces lo vi. La manga de su chaqueta se subió y el haz de la linterna captó tinta. Líneas oscuras enrolladas alrededor del antebrazo. Una serpiente con colmillos al descubierto.
El mismo tatuaje que había entrevisto semanas atrás en uno del comité de seguridad de Carmen. Se levantó tambaleante. Cojeando ahora. Y corrió hacia la rotonda. Mi cámara captó la matrícula cuando una pick-up negra cobró vida. Neumáticos escupiendo piedras. Me quedé bajo. Grabando cada segundo. Detrás de mí la voz de Harris ladró desde las sombras. Dentro. Salió. Revólver enfundado pero mano lista. Su linterna cortando la noche persiguiendo la pick-up que se alejaba. Nos reagrupamos en mi cocina. El olor a cable quemado aún pegado a mi chaqueta. Pepe entró minutos después. Pálido. La bomba de la piscina ha sido manipulada. Alguien echó químico. El agua huele a fábrica de lejía. Elena puso los recibos sobre la mesa. Los que había rastreado antes. Tarjetas prepago. Compras al por mayor de químicos. El patrón de Carmen escrito en tinta y números. Esto no es aleatorio. Dijo. Voz plana y firme. Es una campaña. Don Manuel llegó el último. Bastón marcando como reloj lento. Miró las pruebas extendidas sobre la mesa. Luego los teléfonos muertos. Creen que el miedo hace que los vecinos se dispersen. Pero el miedo hace que gente como nosotros nos aferremos. Harris asintió. Tenemos la matrícula. Tenemos el tatuaje. Eso basta para una orden. Sacó su libreta. La misma que llevaba en patrulla años atrás. Mañana por la mañana llevamos esto al ayuntamiento. Sin demoras. Sin más susurros. Lo ponemos en acta. La sala se quedó quieta. Todos sabíamos la verdad. Marcos había disparado. Pero también había resbalado. Ese tatuaje. Esa matrícula. Ese rastro químico. Cada movimiento dejaba marca. Y por fin estábamos listos para seguir las marcas hasta la fuente. El salón de actos estaba a rebosar. Sillas plegables arañaban las baldosas. Vecinos hombro con hombro. Voces bajas. ¿Inquieras? Esto no era foro de visión. Era el ajuste de cuentas. Al frente estaba el investigador del ayuntamiento. Flanqueado por dos agentes. Un proyector zumbaba. Pantalla bajada como telón esperando su obra. Harris estaba cerca del pasillo. Brazos cruzados. Ese viejo acero de sargento en la postura. Carmen llegó primero. Irrumpiendo con su carpeta aferrada. Labios en línea fina. Detrás vino Marcos. Pulido como siempre. Sonrisa afilada y falsa. La sala se erizó. El investigador habló. Estamos aquí para revisar pruebas sobre presunto manipuleo de límites. Prácticas fraudulentas de comunidad e intento de adquisición de propiedades. La palabra, fraudulentas, flotó en el aire como humo. Di un paso adelante con mi carpeta. Elena pulsó el mando. Primera diapositiva. Escritura con sello claro. Coordenadas brillando. Mi casa queda fuera de la comunidad de las Olivas. Siempre ha estado. Carmen soltó una risa seca. Falso. Todo falso. Golpeó la carpeta contra la mesa. Yo presenté la expansión hace 6 meses. La base de datos simplemente tarda en actualizarse. El investigador asintió una vez. Comprobamos. No hay expansión aprobada. Y sabemos que tu usuario se usó a las 2:14 de la madrugada para alterar entradas.
La pantalla se iluminó con el registro. Usuario. Marca de tiempo. Dirección IP. La sala jadeó. La cara de Carmen se puso roja. Apuntó con el dedo hacia mí. No entendéis. Sin expansión. Sin control. Este barrio se desmorona. Su voz se quebró. Papeles temblando en su mano. Luego vinieron las imágenes, la pick-up negra bajando la calle. El brazo tatuado captado por el haz de linterna. Harris congeló el fotograma. La serpiente nos miró. «Ese es tu hombre. Carmen», dijo. El mismo matón del comité que llamaba seguridad. Los murmullos crecieron. Vecinos removiendo en asientos. Algunos negando. Algunos maldiciendo entre dientes. Luego aparecieron los recibos. Cloro. Tratamientos de choque. Tarjetas prepago. La voz firme de Elena al colocarlos. Comprados bajo alias vinculados a la dirección de Carmen. Una campaña de sabotaje. El investigador se volvió despacio. Deliberado. Y Marcos. Todas las miradas cayeron sobre él. Saqué la pieza final. El USB que don Manuel había guardado como tesoro. En pantalla. Mapas de parcelas. Círculos rojos. Notas en la letra de Marcos. Manzanas enteras marcadas, expulsar. En la esquina superior. Registro de llamadas. Su llamada con Marcos. El investigador habló plano. Marcos Ventura. Director del Fondo Inmobiliario Regional. El silencio se abrió de par. La sonrisa de Marcos se deslizó por fin. Abrió la boca para girar. Para calmar. Pero Carmen saltó primero. Golpeó el puño contra la mesa. Papeles volando. «Tengo autoridad», gritó. «Este es mi barrio». Los agentes se movieron rápido. La carpeta cayó al suelo. Esposas hicieron clic. Marcos no resistió. Sus hombros cayeron como si la pelea se le hubiera ido hace mucho. La reunión terminó no con aplausos, sino con una exhalación lenta y constante. El sonido del miedo abandonando una sala. Semanas después la comunidad se reestructuró. Elecciones transparentes. Cuentas abiertas. Licitaciones competitivas. Carmen vetada de por vida. Marcos enfrentó acusaciones que llegaban mucho más allá de las olivas. Los vecinos trajeron pasteles. Volvieron a estrechar manos. Plantamos flores en la rotonda. Señal tranquila de que la paz también tenía raíces aquí. Mientras colgaba el nuevo cartel en mi verja, propiedad privada bajo videovigilancia, recordé aquella mañana en que el todoterreno de Carmen derrapó hasta detenerse. Ella había declarado la guerra. Pero al final el barrio declaró su libertad.